de saber lo que es resucitar de entre los muertos, sin duda interpretará mal estas narraciones, terminando luego por descartarlas como insensatas. Rudolf Bultmann ha objetado a la fe en la resurrección que aunque Jesús hubiera salido de la tumba, se debería decir, no obstante, que un acontecimiento milagroso de esta naturaleza, como es la reanimación de un muerto, no nos ayudaría para nada y desde el punto de vista existencial sería irrelevante. Efectivamente, si la resurrección de Jesús no hubiera sido más que el milagro de un nuevo muerto redivivo, no tendría para nosotros en última instancia interés alguno. Pero la resurrección de Jesús es más que la resurrección de Lázaro o del hijo de la viuda. Un poco, acá estoy interpolando textos, no había tenido en cuenta o no lo quiso tener en cuenta Bultmann, aquello que les comentó el padre Juan Manuel, del librito de Aristóteles, Peri Psique, sobre el alma, se traduce, Peri sobre Psique, alma, donde analógicamente, pero no me quiero meter en la analogía porque es el tema del padre, analógicamente habría un punto de coincidencia con la antropología bíblica, porque la antropología bíblica no habla directamente como Aristóteles de materia y cuerpo, de las dos cosas, que también hace decir que el hombre tiene cuerpo y alma, sino que la antropología bíblica dice que el hombre tiene biología, basar, tiene psique, pero es un término van la lettre para la Biblia, que sería nefesh, y tiene el espíritu, que sería el ruaj. La resurrección pasa en esa triple dimensión, pero mucho más, porque trasciende. La resurrección no es algo que queda atrapado en la historia, sino que trasciende. Por eso tenemos un punto en el universo en el cual coincidimos todas las generaciones. Efectivamente, si la resurrección de Jesús no hubiera sido más que el milagro de un muerto redivivo, no tendría para nosotros en última instancia interés alguno. No tendría más importancia que la reanimación por la pericia de los médicos, como se hace ahora, de alguien clínicamente muerto. Para el mundo en su conjunto y para nuestra existencia no hubiera cambiado nada. El milagro de un cadáver reanimado significaría que la resurrección de Jesús fue igual que la resurrección del joven de Naín, de la hija de Jairo o de Lázaro. De hecho, estos volvieron a la vida anterior durante cierto tiempo para, llegado el momento, antes o después, morir definitivamente. Los testimonios del Nuevo Testamento no dejan duda alguna de que en la resurrección del Hijo del Hombre ha ocurrido algo completamente diferente. La resurrección de Jesús ha consistido en un romper las cadenas para ir hacia un tipo de vida totalmente nuevo, a una vida que ya no está sujeta a la ley del devenir y de la muerte, sino que está más allá de eso, una vida que ha inaugurado una nueva dimensión de ser hombre. Por eso, la resurrección de Jesús no es un acontecimiento aislado que podríamos pasar por alto y que permanecería únicamente en el pasado, sino que es una especie de mutación decisiva. Otra vez uso la analogía, con cierto reparo, porque esta palabra no es equívoca. Un salto cualitativo. El Papa emérito, el Papa Benedicto XVI, hablaba también de Teilhard de Chardin, ¿no? La evolución en el universo entendiendo la fe. En la resurrección de Jesús se ha alcanzado una nueva posibilidad de ser hombre, una posibilidad que interesa a todos y que abre un futuro, un tipo nuevo de futuro para la humanidad. Por eso Pablo, con razón, ha vinculado inseparablemente la resurrección de los cristianos con la resurrección de Jesús. Le dice a los corintios: si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pero no, dice Pablo, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. La resurrección de Cristo es un acontecimiento universal o no es nada, viene a decir Pablo.
Es lo que yo alguna vez les he planteado en alguna de estas reflexiones que tenemos frecuentemente, que acá, ¿de dónde viene el hombre? Viene de la evolución, viene del primer relato del Génesis de la creación, viene del segundo relato del Génesis. Nos tiene sin cuidado eso. Hay una nueva teoría, ahora hay 2 científicos, uno jesuita y uno diocesano, del observatorio, la Specola Vaticana, que están haciendo un intento de actualización y de completar el tema de la teoría de la relatividad. Todo eso es bienvenido, porque la pregunta se resume en esto: ¿vengo de la nada o vengo de alguien que me piensa? Esto es la respuesta. Lo demás no tiene sentido. O soy el producto de la nada y vuelvo a la nada, o soy el producto de alguien que me pensó y tengo que hacer relación con él. ¿Se dan cuenta? Lo que estamos celebrando hunde, en definitiva, en la pregunta más sustancial del hombre, que se la hace de formas diversas a través de los tiempos y de las culturas de cada uno. Y solo si la entendemos a la resurrección como un acontecimiento universal, como inauguración de una nueva dimensión de la existencia humana, estamos en el camino justo para interpretar el testimonio de la resurrección en el Nuevo Testamento. Desde aquí puede entenderse la peculiaridad del testimonio neotestamentario. Jesús no ha vuelto a una vida humana normal de este mundo como Lázaro y los otros muertos que Jesús resucitó. Él ha entrado en una vida distinta, nueva, en la inmensidad de Dios, y desde allí Él se manifiesta a los suyos. Esto era algo totalmente inesperado también para los discípulos, ante lo cual necesitaron un cierto tiempo para orientarse. Es cierto que la fe judía conocía la resurrección de los muertos al final de los tiempos. La vida nueva estaba unida al comienzo de un mundo nuevo, y en esta perspectiva resultaba también comprensible. Si hay un mundo nuevo, entonces existe en él un modo de vida nuevo. Pero la resurrección a una condición definitiva y diferente, en pleno mundo viejo, que todavía sigue existiendo, era algo no previsto y por tanto tampoco inteligible al inicio. ¿Nos damos cuenta que nosotros tenemos que vivir la fe nueva en un mundo viejo? Todo esto que a lo largo de la historia nos encontramos, los dramas del hombre, las guerras, la muerte, el sinsentido, cuando te levantás y no sabés por qué existís, eso todavía es un vestigio del mundo viejo. Por eso la promesa de la resurrección resulta incomprensible para los discípulos en un primer momento, y también si nosotros no estamos habituados a vivir en un mundo de fe, puede ser incomprensible para nosotros. El proceso por el que se llega a ser creyente se desarrolla de manera análoga a lo ocurrido con la cruz. Nadie había pensado en un Mesías crucificado. Al contrario, el Mesías iba a exaltar a Israel por encima de todas las naciones, política y societariamente hablando. Ahora el hecho estaba allí, y este hecho requería leer la Escritura de un modo nuevo. Obviamente, la nueva lectura de las Escrituras solo podía comenzar después de la resurrección, porque únicamente por ella Jesús quedó acreditado como enviado de Dios. Ahora había que identificar ambos eventos, cruz y resurrección. Por eso entra en el credo, en el querigma, en el pequeño credo que vemos en el Nuevo Testamento. Entenderlos de un modo nuevo, cruz y resurrección, y llegar así a la fe en Jesús como el Hijo de Dios. Pero esto significa que para los discípulos la resurrección era tan real como la cruz. Presupone que se rindieron simplemente ante la realidad que después de tanto titubeo y asombro inicial ya no podían oponerse a la realidad. Es realmente Él. Vive y nos ha hablado. Ha permitido que le toquemos, aun cuando ya no pertenece al mundo de lo que es normalmente tangible. La paradoja era indescriptible por un lado. Él era completamente diferente, no un cadáver reanimado, sino alguien que vivía desde Dios de un modo nuevo y para siempre, y al mismo tiempo
precisamente Él, aún sin pertenecer ya a nuestro mundo, estaba presente de manera real en su plena identidad. Se trata de algo absolutamente sin igual, único, que iba más allá de los horizontes usuales de la experiencia y que sin embargo seguía siendo del todo incontestable para los discípulos. Así se explica la peculiaridad de los testimonios de la resurrección. Hablan de algo paradójico, algo que supera toda experiencia y que sin embargo está presente de manera absolutamente real. Pero, ¿puede haber sido realmente así? ¿Podemos, especialmente en cuanto a personas modernas, dar crédito a testimonios como estos? El pensamiento ilustrado dice que no. Para Scherer Ludermann, por ejemplo, es evidente que después del cambio de la imagen científica del mundo, las ideas tradicionales sobre la resurrección de Jesús han de considerarse obsoletas. Ahora bien, ¿qué significa propiamente la imagen científica del mundo? ¿Hasta dónde alcanza su normatividad? Hartmut Hesse, en su importante contribución Die Frage des Weltbildes, la cuestión de la cosmovisión, al que quisiera remitirme aquí, describe con precisión los límites de dicha normatividad. Naturalmente no puede haber contradicción alguna con lo que constituye un claro dato científico. Ciertamente, en los testimonios sobre la resurrección se habla de algo que no figura en el mundo de nuestra experiencia. Se habla de algo nuevo, de algo único hasta ese momento. Se habla de una dimensión nueva de la realidad que se manifiesta entonces. No se niega la realidad existente. Se nos dice más bien que hay otra dimensión más de las que conocemos hasta ahora. Esto está quizás en contraste con la ciencia. ¿Puede darse solo aquello que siempre ha existido? ¿No puede darse algo inesperado, inimaginable, algo nuevo? Algunos científicos hablan de la singularidad. Si Dios existe, ¿no puede acaso crear también una nueva dimensión de la realidad humana, de la realidad en general? La creación, en el fondo, ¿no está en espera de esta última y suprema mutación, de este salto cualitativo definitivo? ¿Acaso no espera la unificación de lo finito con lo infinito, la unificación entre el hombre y Dios, la superación de la muerte? En la historia de todo lo que tiene vida, los comienzos de las novedades son pequeños, casi invisibles. ¿Se acuerdan cuando íbamos al colegio, cuando estudiábamos esto de la creación del mundo? Hablaban de la síntesis de la materia, que había sido en el mar, en unas pequeñas células microscópicas. Todo el comienzo de la vida es pequeño, casi invisible, pasa inadvertido. El Señor mismo dijo que el reino de los cielos en este mundo es como un grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, pero lleva en sí la potencialidad infinita de Dios. Desde el punto de vista de la historia del mundo, la resurrección de Jesús es poco llamativa, es la semilla más pequeña de la historia. Esta inversión de las proporciones es uno de los misterios de Dios. A fin de cuentas, lo grande, lo poderoso en Dios es lo pequeño, y la semilla pequeña es lo verdaderamente grande. Así es como la resurrección ha entrado en el mundo, solo a través de algunas apariciones misteriosas a unos elegidos. Y sin embargo, fue el comienzo realmente nuevo, aquello que en secreto todos estaban esperando, y para los pocos testigos, precisamente porque ellos mismos no lograban hacerse una idea. Era un acontecimiento tan impresionante y real, y se manifestaba con tanta fuerza ante ellos que desvanecía cualquier duda, llevándolos al fin con un valor absolutamente nuevo, a presentarse ante el mundo para dar testimonio. Un valor que hasta se enfrentaban a la muerte por decir que Cristo había resucitado, y Cristo resucitó verdaderamente. Hermanos, hagamos experiencia con el resucitado cuando
bendecíamos el cirio al inicio de esta celebración, decía al trazar la cruz y los números del año con el alfa y el omega, Cristo ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega. A Él pertenece el tiempo y la eternidad, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El querigma cristiano significa la irrupción de la eternidad en el tiempo. Es la atmósfera de Dios, con el lema cartujo Stat crux dum volvitur mundo o orbis, se significa esto, la cruz está firme mientras da vuelta el mundo. Así tiene que estar firme nuestra fe en la resurrección de Jesús. Que María nos ayude a permanecer al lado de la cruz, que María nos ayude a permanecer al lado del viviente. Queridos hermanos, les deseo de corazón una feliz Pascua.